Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano Radio. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerden que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com, www.americanomedia.com, y usted estará muy bien informado minuto a minuto en esa página. El día de hoy nos acompaña Camila Rojas, una conservadora colombiana, es administradora de negocios internacionales, activista pro vida y además fue una ex feminista. Antes de irnos a la pausa, Camila, decíamos que muchas se están saliendo de este movimiento y es que hay un grosero ataque a la esencia y naturaleza de la mujer, de lo que es la feminidad. Hay una invitación constante, si no una presión, a una deconstrucción. Y realmente lo que muchas, creo, están también identificando en este avance de la Agenda 2030, la agenda progresista, es que está atentando contra la mujer. Y la única forma como uno podría entender esto es que la agenda globalista lo que quiere es destruir a la familia. ¿Y cómo hacerlo o cómo lograrlo si no es a través de la destrucción de la mujer? Porque la mujer por siglos, si no por milenios, ha sido el pilar fundamental de la familia. Esa institución que viene mucho antes de lo que conocemos hoy como estados, como naciones, Estado-nación, esa institución se ha encargado de ir construyendo lo que hoy conocemos como la evolución de la humanidad. Pero el pilar de toda esa construcción y de lo que podríamos decir los conservadores, un proceso de constante reforma, es lo que ha venido haciendo la mujer. Entonces, ellos han identificado, y cuando hablo de ellos, hablo de la élite globalista, han identificado que para poder destruir a la familia, lo primordial es destruir a la mujer. Y en este punto, tal vez me estoy equivocando, Camila, están teniendo grandes avances y lamentablemente la sociedad ni siquiera lo está notando. Claro, acá lo que pasa, querido Freddy, con todo lo que tú mencionas es cierto, y es que resulta que la sociedad no se está dando cuenta porque están implementando los gobiernos de izquierda varias leyes en las cuales uno tiene que leer hasta la minuta más pequeña del párrafo para poder entender, porque a veces tergiversan cierta clase de palabras y tergiversan cierta clase de discursos que ante los ojos de las personas o de la gente que está aprobando este tipo de leyes terminan perjudicando aún más o generando un caos social, como es lo que está pasando con el tema de la ley trans, y bueno, un derivado de diferentes tipos de leyes que vienen derivados del mismo feminismo y que realmente comienzan a afectar en términos estructurales a la composición de la familia, que es un ataque directo a los hombres, a las mujeres y a los niños en general. Entonces, cuando nosotros vemos que están articulando políticas públicas en cuanto a temas de educación, en cuanto a temas de salud, en cuanto a temas de identidad, te comienzas a dar cuenta que su objetivo es destruir la familia, porque como tú lo mencionaste, la familia es una institución que fortalece a las personas, que les da unos lineamientos, que le enseña cómo estructurarse socialmente, que les enseñan valores, principios, etcétera, y que si destruimos la familia, es una persona que crecería sin identidad y al crecer sin identidad terminan siendo personas manipulables y que son más fáciles de destruir y acabar. Entonces, por eso el objetivo de toda esta agenda progresista o globalista es acabar con la familia, porque acabar con la familia es una forma mucho más fácil de controlar a la población. Ahora, esto que mencionaste en cuanto a la elaboración de políticas públicas, mucha gente ni siquiera entiende por qué hablamos de una agenda globalista o ahora también que cada vez se va destapando como el nuevo orden mundial. Y es que desde las Naciones Unidas ya se ha estructurado una especie de gobernanza mundial, porque este órgano, que es las Naciones Unidas, ya tiene sus pequeños ministerios
por ejemplo, el Ministerio de Salud, la OMS, Ministerio de Comercio, Ministerio de Educación. Lo grave es que se están elaborando políticas públicas desde organismos supranacionales que son ilegítimos. Y escuchen lo que le digo, son ilegítimos. Podrán tener algún tipo de legalidad por la participación de quienes van en representación de las naciones, pero realmente son ilegítimos porque los pueblos no están decidiendo, los pueblos no están eligiendo estas políticas públicas. Ahora, aquí me parece algo que también es muy importante. Y nosotros cuando hablamos de la agenda de género, que fue redactada después del 94, cuando se plantea el control de población mundial, pero para poder acompañar este control poblacional allá en las Naciones Unidas, en el Cairo, al año siguiente, en 1995, en Pekín, China, con la Cumbre Internacional de la Mujer, donde se establece la perspectiva de género, nosotros siempre decimos que este tema de las políticas de género, entre lo más nefasto que trae, entre las muchas cosas nefastas, por supuesto, es que rompe con la igualdad ante la ley. Esa igualdad que es por la única que nosotros podríamos apostar, donde el ser humano debe ser igual ante el sistema de justicia, porque de ahí en más el ser humano es totalmente distinto uno del otro. Pero aquí viene para mí y seguramente para ti también, Camila, esto que podría ser hasta contradictorio. Y aquí viene mi pregunta: ¿cómo lo abordamos cuando estamos buscando reivindicaciones para la mujer y se elaboran leyes o se buscan elaborar leyes para la mujer, pero también se va rompiendo esa igualdad ante la ley donde hombre y mujer deberíamos ser iguales? ¿Cómo nosotros interpretamos esto sin entrar en ese conflicto de que se está construyendo tal vez, entre comillas, privilegios y no necesariamente reivindicaciones? Es que acá pasan varias cosas interesantes en temas de políticas públicas, querido Freddy, porque cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta, y como tú lo dices, es realmente, y si nos vamos a leer las constituciones de todos los países, pues nosotros, tanto hombres y mujeres, somos iguales ante la ley. Lo que pasa es que acá hay un problema, digo yo, entre la construcción la definición del concepto de igualdad versus equidad, porque igualdad es lo que debería ser para todos, equidad es yo le quito a unos y para poder recompensar lo que los otros tienen, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros nos vamos a dar cuenta con toda esta creación de ministerios de igualdad en los diferentes países, nos comenzamos a dar cuenta que la igualdad solamente aplica para unos y no para todos. Pero lo más particular de toda esta estructuración pública, por decirlo así, en torno a esta equidad que ellos han creado, es que terminan violentando a los que decían defender. En el caso de la mujer, cuando tú no sabes lo que es una mujer y el concepto de mujer, pues resulta que terminas violentando a la mujer. Entonces, toda la bandera del feminismo que decía que buscaba la defensa de los derechos de la mujer en términos de igualdad, pues resulta que se comienza a destruir porque te comienzas a dar cuenta que hombres terminan teniendo el mismo poder, todo lo que buscaban, terminan estando los hombres presentes en todos los sentidos de la palabra. Entonces, ¿quién dice quién es mujer y quién no es mujer? Y ese yo creo que ha sido uno de los grandes debates de este último año, y es ¿qué significa ser mujer? Y esa es la Porque pregunta, resulta... Camila. Y creo que podríamos... es la pregunta. ¿Qué entendemos? Yo te pregunto a ti. O sea, yo puedo tener un concepto apegado a la biología. Es rasgos que son muy particulares femeninos, tienes los cromosomas XX, seguramente habrán partes fisiológicas que somos totalmente distintos, un hombre de una mujer, sin hablar de los genitales. Pero, ¿qué es una mujer, Camila? Es que esa es la parte interesante, y es que sí nos tenemos que ir a la biología como ciencia, sí tenemos que ver a la ciencia como algo importante, porque definen muchas cosas. Entonces, si bien las mujeres somos cromosomas XX, y resulta que el discurso no se trata solamente de los genitales, porque es más, estudios comprobados, neurocientíficos, saben perfectamente que desde la construcción del bebé, después de que se articulan los genitales, después pasa al cerebro, y la diferencia entre el cerebro entre el cerebro del hombre y la mujer es completamente diferente. Si nos vamos a la contextura física y hacia la contextura de huesos como tal, nos damos cuenta que tanto la pelvis, el cráneo, los huesos del hombre y la mujer son completamente distintos. Inclusive nuestros huesos hablan después de muertos y dicen quiénes fuimos en términos de sexo, ¿no?
Entonces, y adicionalmente, que el tema de generar vida, que es algo muy característico del género femenino, donde desarrollamos diferentes tipos, nuestro cerebro se desarrolla de manera totalmente diferente. Comenzamos a ver, digamos, por ejemplo, de toda la parte de las neuronas, y vamos a ver diferentes hormonas químicas como la testosterona y la progesterona, que son característicos tanto de hombre como de la mujer. Nos damos cuenta que eso define tanto los gustos y preferencias de la mujer, tanto los gustos y preferencias del hombre. Entonces, decir o querer equiparar el tema, porque es que una cosa es decir que las mujeres somos iguales en derechos y otra cosa es decir que somos somos iguales en términos de especie, por decirlo así. Entonces, indudablemente, para mí la respuesta de más sencilla de qué significa ser mujer es una persona de sexo femenino, no hay más. Exacto. Y a veces damos no hay más. Y a veces terminamos dando tantas vueltas para una respuesta que incluso un niño de básico, tal vez del kinder, del jardín de niños, podría tener una respuesta bastante sabia y elocuente cuando se le pregunta qué es una niña, qué es una mujer. Vamos a una nueva pausa. Ya regresamos. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano Radio. Buenos días, Americano. Y todo el contenido de Americano está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de americanomedia.com y nuestra aplicación Americano Media en Android o Apple, y mantente informado con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Soy Peter Vivaldi y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa Sin Miedo, en el que compartimos nuestro análisis sobre diversos temas como este. Desde 2014, el señor Huntercito Biden, como yo le digo, y el muerto parado han estado envueltos en negocios en Ucrania. Desde 2014 hasta ahorita ha recibido sobre $100 millones. Sin Miedo, de lunes a viernes desde las 4 p.m. Este, 3 Centro, 1 Pacífico, por Americano Radio. ¿Qué tal, amigos? Soy Raúl Mascanosa y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa El Mercado y Más, en el que conversamos con José González. Esa caída en los índices inflacionarios que indica que las tasas de interés están funcionando, y en la medida que están funcionando la economía se está desacelerando, y es lo que acabas de señalar, que la gente no está gastando menos, está topando su crédito. El Mercado y Más, de lunes a viernes desde las 4 p.m. Este por Americano TV y a las 11 p.m. Este por Americano Radio. ¿Qué tal, amigos? Soy Carolina Tejera y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa Lifestyle Americano, en donde conversamos con Rachel Lunas. Que nos van a juzgar, por eso es que no decimos lo que estamos pensando o lo que sentimos, porque si no nos van a cancelar. Tú sabes, estamos en una cultura de cancel culture, es donde ahora, entonces es el primer miedo que tenemos. Lifestyle Americano, de lunes a viernes a las 7 p.m. Este por Americano TV. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Dani Alexandrino y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa Dani Alexandrino Hablando de Frente, en el que compartimos nuestro análisis sobre diversos temas como este. Un hombre a quien la prensa propagandista le ha cerrado las puertas y lo ha metido en el congelador, tal como lo hicieron a Tulsi Gabbard, para que obtenga o esté obteniendo este apoyo masivo sin ni siquiera estar frente a la prensa. Hablando de Frente, de lunes a viernes desde las 2 p.m. Este, 1 Centro, 2 Pacífico, por Americano Radio. Les saluda Karines Moncada. Los invito cada mañana a conectarse con nuestro programa La Verdad con Karines Moncada, donde no hay censura y se analizan temas como este. Pero los que estamos del lado de la verdad tenemos la obligación de seguir diciendo lo que creemos que es bueno para la persona, porque somos los únicos que estamos del lado de ustedes que nos están escuchando. Así que siga escuchando La Verdad y probablemente su vida va a ser más informada. La Verdad con Karines Moncada, de lunes a viernes en vivo a las 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano Radio. ¿Qué tal, amigos? Soy Jesús Márquez y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa Battleground Americano, en el que conversamos con Frank Polo. Estamos hablando del FBI, estamos hablando de organizaciones como la CIA. Estas organizaciones están tan corruptas. Yo creo que la única solución en el futuro que se ve es un presidente fuerte que vuelva a tomar el poder como el presidente Trump. No ve otra alternativa y que haga lo
cambios que son necesarios. Battleground Americano, de lunes a viernes, desde las 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico, por Americano Radio. Lourdes en Americano. Y todo el contenido de Americano está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de americanomedia.com y nuestra aplicación Americano Media en Android o Apple. Y mantente informado con nosotros. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano Radio. Seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, es un gusto mandarles un fuerte abrazo a los que nos están escuchando allá en California, Bakersfield, por la 1560 AM, aquí en el sur de la Florida, en la 790 AM, Radio Libre, o igual a toda la cadena de iHeartRadio en el estado de El Sol, y en cualquier parte de la Unión Americana que nos estén escuchando a través de nuestra página www.americanomedia.com. El día de hoy estamos hablando sobre el feminismo radical y su alcance devastador en la región, desde Canadá hasta Argentina. Nos acompaña Camila Rojas, una conservadora colombiana, y decíamos antes de irnos a la pausa, Camila, que el ataque es brutal contra la mujer, contra su esencia misma, al punto que todo está tan ideologizado que, por ejemplo, una aspirante al más alto cargo, a la magistratura más importante de la Corte Suprema de Justicia aquí en los Estados Unidos, cuando se le preguntó qué es mujer, no supo responder. Y ojo, que el presidente socialista aquí en los Estados Unidos, Joe Biden, la escogió precisamente por ser mujer. Pero esta pregunta ha ido rondando por muchas naciones a través de un documental que hace Matt Walsh, precisamente preguntando, ¿qué es mujer? Y lo decíamos en términos simples, es una persona o de nuestra especie, de la raza humana, del Homo sapiens femenino. Y creo que en eso podíamos englobar muchas otras cosas, ya hablando también de los facts, lo que hablamos de los hechos, acompañando también la biología, la genética y tantos otros factores que podríamos decir. Pero ahora, hablando sobre este ataque a la misma esencia por parte de toda esta agenda trans, ¿cómo interpretamos, Camila, sobre todo las mujeres, aquellas que han estado formando parte del colectivo, las que se han salido y las que apuestan por una verdadera lucha por la feminidad, por la mujer, por el feminismo real? Cuando estás viendo que en las competencias deportivas los hombres están acaparando en los deportes femeninos. Estamos viendo cómo están cediendo a través de las escuelas para que hombres entren igual al baño de mujeres, incluso aquellos que dicen ser trans, que no han pasado por una cirugía y andan por ahí con toda su naturaleza colgando enfrente de las mujeres, que por supuesto, como un padre de familia, esto no solamente llena de rabia, de enojo, de molestia, sino que también tenemos a juntas escolares que están tan comprometidas con la agenda globalista que no hacen nada para proteger a los niños. Y querido Freddy, ahí te sumo otra, y es precisamente el desconocimiento del significado de mujer, que cuando y está pasando en las diferentes cárceles a nivel mundial, que violadores se autoperciben mujeres y los cambian de una cárcel de hombres a cárceles de mujeres y terminan violentando mujeres. Ese es el claro ejemplo de cuando tú no sabes o no identificas el significado de mujer, que precisamente violentas a la mujer. Todo lo que tú acabaste de mencionar, tanto el desconocimiento de la biología, el desconocimiento como tal del concepto, termina violentando y agrediendo a la mujer. Y acá lo más preocupante de todo el asunto es que a veces nosotros tenemos en Colombia una frase que dice que el vivo vive del bobo. Y es que la ley, queriéndola cambiarle el significado, puede ser tomada en contra de la persona o del grupo de personas que lo crearon. Y es que, ejemplo, en el caso de la violencia en contra de la mujer, que es un tema bastante discutido, que yo siempre he dicho, el problema de la violencia y la razón por qué las tasas de feminicidio no bajan, porque a mí siempre me dicen, no, es que es porque creció la población, es porque
anteriormente no se tomaban los pasos de feminicidio y la verdad, para serte sincera, una cosa es los primeros años de implementación sobre una ley que es el feminicidio, ¿cierto? Claro. Y otra cosa es que tú ya veas 10, 15 años que se implementó la ley y los pasos no se reduzcan cuando hay una inversión de parte del Estado y parte de organizaciones internacionales y parte del sector privado en torno a todo este tema y las tasas no bajen. Entonces algo estamos haciendo mal. Y precisamente ese desconocimiento sobre esa violencia termina perjudicando enormemente a la mujer. Entonces te pongo un ejemplo. Resulta que en el caso de Colombia, la ley Rosa Elvira Celi, que habla sobre el feminicidio, condena a los hombres que en cierta clase de condiciones mataron a una mujer entre 25 y 40 años. Pero si un hombre se autopercibe mujer, que acá es donde yo digo como no tiene sentido, entonces ese hombre que asesinó a esa mujer se autopercibe mujer, entonces ¿qué pena le dan? ¿Le dan la pena de un homicidio o le dan la pena de un feminicidio? Ese es un ejemplo. Porque, a ver, si me pones a mí en términos como mujer, debería ser exactamente igual homicidio y feminicidio. No hay ninguna diferencia. Ahora, en términos de ley, entonces, ¿para qué hicieron una ley del feminicidio si ahora los hombres se pueden autopercibir mujeres y pueden decir, no, es que esa era mi pareja y yo era una pareja trans mujer, bueno, yo era una trans mujer y precisamente tenía una relación lesbiana con otra mujer y resulta que no, es un hombre que estaba con otra mujer y ya está, y con eso se reducen las penas de los violadores, de estos asesinos y así sucesivamente. Entonces acá mi pregunta es, ¿realmente se está defendiendo a la mujer o realmente todas estas leyes que buscaban defender a la mujer terminan realmente defendiendo a la mujer? Eso por esa parte. Y segundo, que resulta que cuando analizamos el tema de la violencia en contra de la mujer, resulta que es la violencia intrafamiliar, no la violencia en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque resulta que acá tenemos que analizar la violencia del hombre en la familia, la violencia de la mujer en la familia, la violencia de los niños en la familia y la violencia del adulto mayor en la familia. Y para poder darle solución y que se creen políticas públicas sanas en los países, pues tenemos que entender que esas personas hacer un análisis un poco más detallado y decir, ok, de esto pasó, este hombre asesinó a esta mujer, pero tenía esta clase de indicaciones, por ejemplo, que tenía problemas de alcohol, tenía problemas de drogas, o sea, analizar un poco más al detalle qué es lo que estaba pasando para que se diera ese proceso y así trabajar en la solución, porque es que en este momento nos están diciendo, no, es que la violencia de la mujer es que hay una violencia desmedida de un montón de hombres que odian mujeres y salen a matar mujeres como si fuera un grupo nazi. Te voy a interrumpir porque me parece que eso es muy importante lo que acabas de decir, porque simplemente las autoridades, como siempre sabemos, y seguramente muchos cuerpos policiales, por evitar la pereza de hacer trabajos de investigación, igual que la prensa mentirosa, lo más fácil es decir hubo un feminicidio y con eso arreglamos el caso y en realidad se dejan de abordar temas que son tan importantes como las drogas dentro de la familia, el alcoholismo y muchos otros factores que bien podríamos hace muchos años estar trabajando en contrarrestarlo, pero no. Al momento que se imponen este tipo de normativas, lamentablemente se termina silenciando el resto de los problemas. ¿Por qué? Porque los políticos no lo quieren trabajar. Y aparte de que no lo quieren trabajar, quieren generar caos, porque si tú dices que existe una violencia desmedida en contra de la mujer y además segmentas las cifras, que eso es lo más delicado, también terminas agrediendo a esas mujeres que tampoco se fueron asesinadas por feminicidio y los casos no terminan dándose la igual de importancia que si bien un homicidio debería ser importante en todos los sentidos de la palabra. En el caso de las mujeres, querido Freddy, en Colombia, resulta que para el año 2022 asesinaron a 1.081 mujeres, de las cuales 519 fueron feminicidios. ¿Y qué pasó con las otras demás? ¿O dónde el feminismo salió a hablar sobre las otras mujeres que fueron asesinadas? Nunca. Siempre se habla sobre feminicidios y nunca se habla sobre homicidios. Ahora, cifras más preocupantes todavía. Y es que en Colombia, siendo uno de los países más violentos, mientras asesinan 1.081 mujeres a nivel nacional, asesinan a 13.000 hombres anuales. Entonces, la violencia, cuando sí, y yo no puedo decir mentiras en este sentido, claro, son hombres asesinados por hombres, pero resulta que tenemos que entender que la violencia es una violencia
bastante grande y que los problemas de la violencia no se solucionan entre términos de género, sino toca analizar al detalle el término de la violencia, porque si nosotras las mujeres reducimos las tasas de violencia del hombre para que los hombres sean salvados, indudablemente las cifras de la mujer tienen que bajar, y esa realmente fue la razón por la que dejé el feminismo. Porque cuando yo entré a querer involucrar a los hombres en este proceso de igualdad, a ayudar a los hombres, porque resulta que si a los hombres en el caso de Colombia tienen el mismo tiempo de paternidad, reducimos la tasa de desempleo de la mujer. Y resulta que si bien ayudar al hombre terminaba favoreciendo a la mujer, ¿por qué no voy a ayudar al hombre para que la mujer sea beneficiada? Claro, y estos son factores importantes, pasó. Camila, y quiero que esto ahondemos cuando volvamos de esta última pausa, porque existe una agenda muy marcada que viene desde las Naciones Unidas, donde si uno simplemente revisa, por ejemplo, estos 17 objetivos que plantean en la Agenda 2030, que a simple vista parece muy bonito, todo parece muy loable, muy plausible, pero se pone constantemente a la mujer como una víctima y hay que salvarla de todo lo que incluso podamos imaginarnos y de lo que ni siquiera pueda ocurrir, pero hay que salvarla y a costa de ello incluso hay que sacrificar la vida de quien sea, a veces olvidándose de que hay adultos mayores o que también los hombres sufren de esto que pocas feministas quieren hablar, pero que es parte de la realidad. Nos vamos a la última pausa. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano Radio. J&J Dry Time está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de americanomedia.com y nuestra aplicación Americano Media en Android o Apple, y mantente informado con nosotros. ¿Qué tal, amigos? Soy Peter Ivaldi y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa Sin Miedo, en el que compartimos nuestro análisis sobre diversos temas como este. Desde 2014, el señor Huntercito Biden, como yo le digo, y el muerto parado han estado envueltos en negocios en Ucrania. Desde 2014 hasta ahorita ha recibido sobre $100 millones. Sin Miedo, de lunes a viernes desde las 4 p.m. Este, 3 Centro, 1 Pacífico, por Americano Radio. ¿Qué tal, amigos? Soy Raúl Mascanosa y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa El Mercado y Más, en el que conversamos con José González. Esa caída en los índices inflacionarios que indica que las tasas de interés están funcionando, y en la medida que están funcionando la economía se está desacelerando, y es lo que acabas de señalar, que la gente no está gastando menos, está topando su crédito. El Mercado y Más, de lunes a viernes desde las 4 p.m. Este, por Americano TV, y a las 11 p.m. Este, por Americano Radio. ¿Qué tal, amigos? Soy Carolina Tejera y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa Lifestyle Americano, en donde conversamos con Rachel Lunas. Que nos van a juzgar, por eso es que no decimos lo que estamos pensando o lo que sentimos, porque si no nos van a cancelar. Tú sabes, estamos en una cultura de cancel culture, es donde ahora, entonces es el primer miedo que tenemos. Lifestyle Americano, de lunes a viernes a las 7 p.m. Este, por Americano TV. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Dani Alexandrino y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa Dani Alexandrino Hablando de Frente, en el que compartimos nuestro análisis sobre diversos temas como este. Un hombre a quien la prensa propagandista le ha cerrado las puertas y lo ha metido en el congelador, tal como lo hicieron a Tulsi Gabbard, para que obtenga o esté obteniendo este apoyo masivo sin ni siquiera estar frente a la prensa. Hablando de Frente, de lunes a viernes desde las 2 p.m. Este, 1 Centro, 2 Pacífico, por Americano Radio. Les saluda Karines Moncada. Los invito cada mañana a conectarse con nuestro programa La Verdad con Karines Moncada, donde no hay censura y se analizan temas como este. Pero los que estamos del lado de la verdad tenemos la obligación de seguir diciendo lo que creemos que es bueno para la persona, porque somos los únicos que estamos del lado de ustedes que nos están escuchando. Así que siga escuchando La Verdad y probablemente su vida va a ser más informada. La Verdad con Karines Moncada, de lunes a viernes en vivo a las 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano
Americano Radio. ¿Qué tal, amigos? Soy Jesús Márquez y quiero invitarlos a conectarse con nuestro programa Battleground Americano, en el que conversamos con Frank Polo. Estamos hablando del FBI, estamos hablando de organizaciones como la CIA. Estas organizaciones están tan corruptas. Yo creo que la única solución en el futuro que se ve es un presidente fuerte que vuelva a tomar el poder como el presidente Trump. No veo otra alternativa y que haga los cambios que son necesarios. Battleground Americano, de lunes a viernes, desde las 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico, por Americano Radio. Buenos días, Americano. Y todo el contenido de Americano está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de americanomedia.com y nuestra aplicación Americano Media en Android o Apple y mantente informado con nosotros. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano Radio. Gracias por continuar con Entre Líneas. Como siempre, Freddy Silva, este servidor, mandándoles un cariñoso abrazo a los que nos están escuchando, ya sea por nuestro portal www.americanomedia.com o también por nuestra aplicación Americano. Ya lo sabe, usted puede adquirirlo de forma gratuita y ver y escuchar todo nuestro contenido. El día de hoy nos acompaña Camila Rojas, una conservadora colombiana, administradora de negocios internacionales, activista pro vida. Y decíamos, antes de irnos a la pausa, Camila, que desde las Naciones Unidas se está estructurando estas normativas que parece que solo identifican a la mujer como víctima de todos los males que están pasando en la tierra. Pero cuando vamos revisando datos que son crudos, pero no dejan de ser datos, y como siempre decimos, el dato siempre mata el relato. Por ejemplo, hay datos que dicen que la mortalidad por accidentes de trabajo es 12 veces mayor en los varones con respecto a las mujeres. Cuando vemos los trabajos más sucios, más difíciles, donde hay muchos que han perdido la vida, son más los hombres que están dispuestos a entrar a estos trabajos. Pero cuando se habla de desigualdad laboral, cuando se habla de desigualdad en el pago, las mujeres simplemente hablan de puestos de gerencia, de puestos de decisión, de puestos de poder. Pero en realidad tampoco vemos a muchas de estas mismas feministas haciendo filas, por ejemplo, para trabajar dentro de las alcantarillas o para trabajar de electricistas en las torres más altas o cualquier otro tipo de trabajo que pueda representar incluso el riesgo de la muerte. Ahí están los hombres y eso es algo que a nosotros nos parece que debe haber ni siquiera un agradecimiento, con que haya un reconocimiento y que se deje de permitir a estos organismos supranacionales constantemente hacer menos al papel del hombre, a su masculinidad, también a lo que representa y la importancia de ser el jefe de la familia, de ser el líder de su familia, de tener presencia para sus hijos dentro de su familia, para que dejen de destruir a la familia. Tal vez estoy pidiendo demasiado, Camila, pero ya ni siquiera esperamos el agradecimiento. Con que exista el reconocimiento de que el trabajo de los hombres es importante en esta sociedad y más aún en la vida complementaria de las mujeres, con eso ya estaríamos más que bien servidos. Y acá, querido Freddy, te cito un estudio que hace por cada 100 mujeres, se llama, que lo hace American Enterprise Institute allá en Estados Unidos, y muestra precisamente las cifras verdaderas de qué es la diferencia o la desigualdad entre hombres y mujeres, pero en términos cómo se tienen que medir. Y comenzamos a darnos cuenta que tanto las mujeres, primero en términos de pobreza, los hombres son más pobres que las mujeres. En términos de guerra, mueren más hombres que mujeres. En términos de muertes laborales, como tú lo dices, mueren más hombres que mujeres. Y así sucesivamente te comienzas a dar cuenta, inclusive en la educación, en términos profesionales, las mujeres nos graduamos más que los hombres. Entonces, acá, como tú dices, es un tema de un reconocimiento hacia el hombre, pero resulta que nosotros no podemos solamente irnos al tema, digamos, el tema del techo de cristal y hablar sobre temas salariales cuando eso no es tan fácil de medir, porque precisamente existe preparación, educación y méritos, en la cual la experiencia termina siendo muy importante para poder entender por qué un hombre o una mujer gana más o menos. Porque si nosotros nos vamos a términos constitucionales, en ningún país dice las mujeres tienen que trabajar en esto, los hombres en esto. Las mujeres ganan este salario, los hombres ganan este salario. Eso no funciona así. O sea, si nosotros vamos a ver por qué en las empresas a una mujer le pueden pagar distinto, primero en términos legales, si vamos a ver en equidad en términos del mismo puesto, si tú te das cuenta que el hombre está ganando en el mismo puesto de trabajo que tú estás ejerciendo,
y a los dos les exigieron los mismos parámetros, pues tú te comienzas a dar cuenta que los dos tienen que ganar igual. En el caso del Congreso, vamos a un Congreso de la República, te das cuenta que las mujeres y los hombres ganan exactamente igual por el mismo puesto. No hay ninguna diferencia salarial. Y lo mismo pasa en términos gerenciales. Cuando tú te das cuenta, simplemente es por méritos, es por preparación y por educación. No se le paga lo mismo a una persona que solamente tiene un pregrado a una persona que tiene posgrado y maestría. Entonces, y en su defecto, también se tiene que analizar los gustos y preferencias de acuerdo a los segmentos profesionales que le gustan más a la mujer, porque la mujer tiene la capacidad de decidir qué quiere y qué no quiere en su vida, qué quiere y qué no quiere estudiar. Nosotros no podemos seguir con el discurso de un feminismo antiguo, de la época del feminismo del primero y la segunda ola, cuando ya existe una evolución como tal de los derechos de la mujer, en el cual la mujer decide en qué puesto quiere estar, si quiere estar desempeñándose en una ingeniería o quiere desempeñarse en el área de la salud. Que eso, si nos vamos a las cifras y a los números, pues te das cuenta que en el área de la salud el 90% son mujeres y en el área de ingeniería las mujeres terminan siendo menos del 13 o el 10%. Y no es porque la mujer no tenga la capacidad o que no, es simplemente que la mujer no decide por este tipo de áreas. Así como las ingenierías, la mujer prefiere la ingeniería ambiental, la ingeniería química, la ingeniería industrial, mientras nos vamos a una mecánica o una petrolera, a un etcétera, no se van por esas áreas. Claro, y ahora, esto no tiene nada que ver con discriminación. Y esto, por ejemplo, estás hablando en el aspecto tal vez académico, porque no nos olvidemos que para nosotros, por lo menos en lo personal, para los hombres, el trabajo en casa y el trabajo con los hijos, porque el cuidado, la formación, la educación, el traspaso generacional de toda la historia, riqueza y tradiciones que se hace en la casa, el que esté a cargo de la mujer, para nosotros los hombres por milenios, ha sido el trabajo más importante. Para nosotros el trabajo de la formación de los hijos y el cuidado en casa, y a esto le pueden poner ama de casa, mamá de tiempo completo, como quieran ponerlo, es uno de los trabajos más importantes que tal vez no tendrá un título, no tendrá un certificado, no tendrá, incluso algunos dirán que no hay reconocimiento, pero es el más importante que la sociedad puede esperar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo como sociedad en este siglo XXI. Y acá te quiero contar de un estudio, mi querido Freddy, imagínate que la Universidad de Oxford hizo un estudio con más de 10,000 niños, en el cual resalta la importancia, si bien querían estudiar la figura paternal y la figura maternal, y en este estudio resalta que si bien obviamente los dos roles son importantes, pero resulta que si bien el hombre genera, el papá, la figura paternal, genera la figura como tal dentro de los 0 y 5 años, genera empatía hacia el mundo exterior y ayudaría a reducir los niveles de violencia o de salud mental en los niños. Pero en ese mismo estudio también dice que la figura paternal en términos de hogar, en que, digamos, por ejemplo, colaboren en labores del hogar, no es bueno para el cerebro de los niños y las niñas. Es un estudio bien particular, porque resulta que el niño desde su naturaleza ya reconoce la diferencia entre hombre y mujer, y adicionalmente no es que acá se destruye todo el tema de roles, porque si bien el hombre puede colaborar en muchas cosas de la casa, pero no influye positivamente en la educación del hombre y la mujer. Ese estudio, la verdad, sobre ese mismo estudio se hicieron más de 200 estudios adicionales de otras universidades, y fue muy interesante porque cuando tú comienzas a darte cuenta que ya hay estudios sobre este tema y te das cuenta que lo más importante es la figura de papá y mamá y es más, es lo que tú acabas de decir, es un rol que si bien para el hombre y la mujer termina siendo muy importante, pero es el rol que nadie le enseñó cómo ser papá y mamá. Y adicionalmente, que en vez de estar promoviendo toda esta clase de políticas públicas, deberían enfocarse en la construcción de buenos seres humanos, porque desde la institución de la familia es que salen buenos seres humanos, que son los que saben hasta qué límites va mi libertad sobre la libertad de las demás personas. Exacto. En términos de violencia, bueno, etcétera. Y lo más importante, ¿no? Son las cualidades y las calidades de seres humanos con las cuales van a salir de esa casa para el resto de la sociedad. Tendríamos muchísimos otros temas más de los cuales hablar, querida Camila, pero como siempre el tiempo es nuestro enemigo. ¿Dónde la gente te puede encontrar? ¿Cómo puedes seguirte? ¿Dónde te encuentra, querida Camila?
Bueno, me pueden seguir por redes sociales, estoy en Instagram y TikTok. Dentro de poco estoy pensando ya abrir canal de YouTube, estoy como Cami Rojas-G, en TikTok estoy Camila Rojas-G. Y pues nada, muchas gracias por tu espacio, querido Freddy, la verdad, obviamente este tema es bastante extenso. Después espero tener otra oportunidad de seguir hablando contigo de estos temas y gracias por la invitación. Claro que sí, nosotros vamos a estar encantadísimos de volverte a tener con nosotros el día de hoy. Camila Rojas, conservadora colombiana, administradora de negocios internacionales, activista provida, defensora de los derechos humanos y como ya lo escucharon, usted la puede encontrar a través de las redes sociales como Cami Rojas. Usted puede seguirla en Instagram como yo la pude encontrar con trabajos maravillosos que viene realizando. De esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva. Los invito